Bienvenidos a la 10ª sesión del Seminario Internacional sobre la Ciencia de la Lógica de Hegel. Esta sesión está dedicada al capítulo La idea absoluta, a cargo de la doctora Fernanda Medina. Fernanda Medina es doctora en filosofía y académica en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y es presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos. Sus intereses de investigación hegeliana están centrados en la filosofía del Hegel de Jena y ahora mismo en la relación entre sistema y vida. Como siempre, antes de darle la palabra a la profesora, les comento simplemente que después de su presentación, la participación estará mediada por la opción de levantar la mano. Y ahora, sin más, le damos la palabra a la doctora Medina para que pueda dar inicio a la sesión. No, muchas gracias, Maverick. Bueno, muchas gracias a Gianfranco y a todo el comité organizador por invitarme, por la invitación. Y bueno, dado que yo no soy una experta en la ciencia de la lógica, la conozco más bien estructuralmente, el intento de esta ponencia es más bien una provocación para estimular la discusión posterior que nos sea provechosa, tratando de conectar precisamente a un Hegel de Jena con el Hegel de la ciencia de la lógica, ¿no? Bueno, parto. Eh, la ponencia tiene por título simplemente la idea absoluta. Y punto uno, introducción, descripción y estructura de la idea absoluta. Llegados a este punto de la lógica del concepto, esto es, llegados a la idea absoluta, nos damos cuenta de que estamos frente a ella mostrándose, por una parte, en su completud, lo cual significa, por otra parte, también que a lo largo del a lo largo del recorrido lógico de la ciencia se ha expuesto ella como proceso y desarrollo de sus determinaciones como concepto. Desde el punto de vista de la estructura de la idea absoluta, lo que acabo de decir, ¿no? Que es lo que me gustaría abordar en las líneas que siguen. En primer lugar, y en el inicio del capítulo tercero de la doctrina del concepto, Hegel sostiene que ella es algo que, comillas, ha resultado. Esta sencilla frase, que a simple vista puede comprenderse técnicamente como si Hegel estuviese poniendo el énfasis netamente en la idea absoluta como producto, me parece que intenta destacar, por el contrario, que la idea absoluta es un momento, reforzando con ello, a su vez, la idea de proceso, mediante el cual se constituye este momento culmen, que Hegel mismo dice, comillas, contiene dentro de sí toda determinidad. En la edición de Félix Duque, la nota al pie dice, es la omnímoda determinatio, lo cual, claro, no significa otra cosa, sino que ella es, en cuanto a concepto, aquel momento lógico que contiene en sí toda determinación porque ella es la total o completa determinación con la que se caracteriza el actus secendi. Es decir, la idea absoluta es la actualidad del ser, o lo que es lo mismo, aquella completa determinación que caracteriza el ser actual. Todo lo anterior precisamente porque la idea absoluta es, dicho también con palabras del propio Hegel, comillas, el único objeto y contenido de la filosofía. De manera que desde mi punto de vista, ya en estas primeras líneas de la idea absoluta, Hegel nos está diciendo que ella es el único objeto y contenido de la filosofía, perdón, que dado que ella es el único objeto y contenido de la filosofía, ella es por tanto inicio y finalidad, el círculo mismo donde se desenvuelve la lógica especulativa en cuanto tal. Este círculo, que es proceso lógico y que es determinado como retorno a la vida, está constituido de tal manera que, y esta es la hipótesis que me acompaña, la idea absoluta se constituye esencialmente como una intrínseca relación entre proceso, método, si se quiere, y contenido de la filosofía. En segundo lugar, y siguiendo esta estructura que he denominado la intrínseca relación entre el proceso y contenido de la filosofía, en el mismo párrafo inicial, Hegel sostiene que la idea absoluta es también un, comillas, concepto racional, der vernünftige Begriff.
utilizando esta fórmula, concepto racional, no para denotar con ello que hay conceptos no racionales, en el sentido lógico hegeliano, por supuesto, sino porque con este sintagma Hegel pone el acento en que aquello que define el concepto es precisamente la racionalidad, o lo que es lo mismo, que el concepto es el principio y modo lógico, quizá único modo posible, por supuesto, cómo se expone la razón. A su vez, lo racional de la razón consiste en el desarrollo de las determinaciones conceptuales conforme a una necesidad interna. Por lo tanto, lo que se comprende desde su propio devenir y lo que se constituye a través del pensamiento. Hasta aquí hemos ganado lo siguiente. La idea absoluta es el culmen, la completud del despliegue de la razón que se expone en su devenir, es decir, la idea absoluta en movimiento. Hegel lo dice así, comillas. Su esencia es esto, regresar así a través de su autodeterminación o particularización. Esto significa, por lo tanto, que la idea absoluta se constituye como movimiento, a partir del cual se va configurando la unidad diferenciada de lo real y lo ideal. De esta manera, la dinámica interna de la idea absoluta consiste en el movimiento por el cual se conforman las diversas configuraciones de la unidad y la diferencia, es decir, lo absoluto, lo especulativo, que se constituye a su vez, y en palabras de Hegel, como, comillas, la presentación de lo absoluto. Como mostraré en breve, esta dinámica interna, la intrínseca relación, proceso, método y contenido de la filosofía, que es lo que determina finalmente la estructura de la idea absoluta, la mostraré enseguida en el punto 2, bajo la hipótesis de que el sistema en cuanto tal no es sino la intrínseca relación entre lógica y metafísica, intrínseca relación que constituye finalmente la lógica especulativa expuesta en la ciencia de la lógica. Dijimos recién que la dinámica interna de la idea absoluta consiste en el movimiento inmanente por el cual se constituye la lógica especulativa, que no tiene otra finalidad sino captar lo absoluto, porque el objeto de la filosofía es lo absoluto, o como lo dice Hegel, comillas, el quehacer de la filosofía consiste en reconocerla, a la idea absoluta, dentro de las diversas configuraciones que la componen, que no son otra cosa que la diferencia en la identidad que es ella misma. De manera que, y siguiendo la hipótesis que más arriba mencioné, esto es, que la estructura y dinámica interna de la idea absoluta consiste en la intrínseca relación de proceso o método y contenido de la filosofía, el hecho de que la tarea de la filosofía consiste en reconocer la idea absoluta dentro de sus diversas configuraciones, significa que la tarea de la filosofía, la necesidad de la filosofía, como Hegel mismo lo llama, no consiste sino en fundamentarse a sí misma. Comillas. La filosofía es la manera suprema de comprender la idea absoluta. Pues bien, comprender, captar, begreifen, la idea absoluta, no es otra cosa sino la autocomprensión de la filosofía misma, tal como queda expuesta en la fenomenología del espíritu. Y para lograrlo, ella necesariamente debe autofundamentarse. No hay otra manera posible, digo. Si la filosofía no tuviese que fundamentarse, la filosofía necesitaría de elementos, herramientas o disciplinas externas que la expliquen, y con ello no se podría fundamentar finalmente la lógica especulativa, pues la lógica especulativa responde a una necesidad que es interna y no externa. Bien, solo para no perdernos y para resumir lo ganado hasta ahora, tenemos entonces que el movimiento interno de la idea absoluta consiste en el movimiento de la filosofía que, al captar lo absoluto, se despliega como sistema y se autofundamenta. Por este motivo, la idea absoluta debe ser concebida tanto como momento culmen, la completud y totalidad del sistema, así como también como el retorno al inicio de este, es decir, ella es finalidad e inicio. 2. La idea y lo lógico. José María Ripalda, al finalizar su estudio introductorio al texto La Nación Dividida, sostiene, comillas, se podrá pensar lo que se quiera de la especulación hegeliana. Desde sí misma es incomprensible. Esta sentencia, acerca de la cual la especulación desde sí misma no se deja comprender, es absolutamente cierta para toda la historia de la filosofía,
pero sobre todo si se trata del pensamiento de Hegel. En efecto, la riqueza epistemológica del concepto permite su propio movimiento de evolución y temporalidad, en el que interpretación, traducción y traductibilidad llegan a ser para nosotros según el contenido histórico de un tal concepto. Dicho movimiento conceptual consiste precisamente, y como enfatizo sobre todo para el caso hegeliano, en que tanto su estructura como su contenido no quedan completamente anulados cuando cada época asume dicho concepto. Por el contrario, desde el punto de vista de Hegel, lo que se anula de cada concepto es su finitud, es decir, el que su determinación y significación quede fijada a una determinada época. Así, el movimiento del concepto supera su posición finita al contraponer su dimensión infinita e histórica, con la cual puede ser asumido desde un punto de vista cada vez más universal o especulativo. Se puede decir entonces que la lógica especulativa alcanza su punto más elevado con la idea absoluta en la ciencia de la lógica, porque la ciencia de la lógica expone el devenir y la estructura interna de la conformación de la lógica especulativa. Ahora bien, Hegel mismo sostiene en la primera edición de la Ciencia de la Lógica del año 1812 que la filosofía especulativa es el resultado, ahora sí resultado, de un proceso que a lo menos ha tenido lugar desde hace ya 25 años. Si lo entendemos en su propia literalidad, como me parece que es lo que pretende Hegel, la filosofía especulativa es el resultado de un proceso propiciado tanto por una cierta tradición como por su actual contexto político, social, religioso, científico y filosófico, entre otros, ¿no? Así, en cuanto a resultado, la lógica especulativa, que tiene su momento culmen en la idea absoluta, es relevante entonces por sí misma. Lo que quiere decir Ripalda con su sentencia inicial consiste en que la lógica especulativa desde sí misma es incomprensible porque efectivamente el alcance que tiene para la historia del pensamiento filosófica, ella solo llega a ser por nosotros comprendida y dimensionada si nos remitimos al itinerario que conduce a ella. De manera que es una necesidad de la propia filosofía el hecho de que sea necesario, valga la redundancia, para comprender las dimensiones, función y operatividad de la idea absoluta y por ende de la lógica especulativa, hacer algo así como una suerte de génesis de la idea absoluta misma, ¿no? En efecto, y en paralelo a la publicación del texto, la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling en el año 1801, texto en el que Hegel hace pública precisamente su posición lógica frente a los sistemas de Fichte y Schelling, dictaba dos cursos, uno titulado Introductio in Philosophiam y otro cuyo nombre reza Lógica et Metafísica, ambos dictados entre los años 1801 y 1802. En el primero de estos cursos, Introductio in Philosophiam, Hegel pone en cuestión precisamente lo que el nombre del curso sostiene, esto es, que la filosofía en cuanto ciencia deba tener un comienzo que sea externo a ella misma, algo que la introduzca desde afuera o que no sea parte de ella en cuanto tal. Cito a Hegel, comillas, estas lecciones, sostiene Hegel, va la redundancia, en las cuales prometí presentar una introducción a la filosofía, no pueden comenzar con ningún otro comentario que no sea que la filosofía como ciencia no necesita de una introducción ni tolera una fundamentación que no sea ella misma. Estos textos no están traducidos al castellano, hay una mediana traducción al inglés y están en la edición de Gesamte Werke, en el tomo número 5, la página 259. Después puedo dar todas las referencias de estos textos que ahora empiezo a citar, ¿no? Por su parte, el otro curso, Lógica et Metafísica, Hegel desarrolla la idea de filosofía y agrega que ella, en cuanto idea, que es idea absoluta, debe primero reconocerse. Esta idea, es decir, la idea de filosofía, que luego en la ciencia de la lógica es descrita puramente como idea absoluta, es la filosofía como ciencia lógica, que tiene que ser organizada en un sistema que dé cuenta de sí misma y que al hacerlo, es decir, al exponerse como sistema,
deba exponer como proceso la relación de sus determinaciones. Así, ya desde su estancia en Jena, el esfuerzo de Hegel por articular el principio especulativo de la idea absoluta estriba en justificar a tal punto la conciencia que la filosofía tiene de sí, que puede precisamente por ello justificarse a sí misma. Pues bien, en el curso Introductio Philosophiam, específicamente en una lección que lleva por título Die Idee des absoluten Wesen, Hegel divide el sistema en dos partes. Recordemos que la tripartición del sistema aparece recién en 1805 con la filosofía real, ¿no? Antes de eso el sistema está dividido netamente en dos. Una primera parte llamada idealista o ciencia de la idea, y entre paréntesis, a los borradores que tiene esta clase, Hegel pone absoluta, queriendo con ello reforzar nuevamente la idea de que no es posible que la idea no sea sino absoluta, especulativa. Y la otra parte del sistema que se llama, por este entonces, real o ciencia de la realidad de la idea. En términos generales, el fragmento que se conserva de esta lección es muy breve. Más aún, todo lo que se conserva de esta época es más bien escaso y ajustado. Sin embargo, dan buenas luces acerca del modo como Hegel ya está desarrollando y pensando en la exposición de la idea de filosofía en forma de sistema, lo que implica a su vez el modo como está desarrollando y exponiendo la intrínseca relación entre lógica y metafísica. Sin más preámbulos, Hegel comienza el curso de la siguiente manera, cito. em, La idea absoluta o la idea de esencia absoluta, expuesta como idea especulativa y luego como universo, procedemos ahora a reconocerla en la filosofía misma. Lo que precede solo tenía por objeto presentar por adelantado el contenido de la filosofía, es decir, una imagen más indefinida de su todo orgánico. Lo que se ha presentado en ella en rápida sucesión se reconocerá ahora en su distinción. Mismo tomo de lo que se ver, que es decir, tomo 5 en la página siguiente, 262, perdón, dos páginas después. Bien, a partir de esta cita, se puede observar que Hegel ya ha presentado a sus alumnos la idea absoluta o idea especulativa, aunque como se observa, aún no de manera muy sistemática, ¿no? Esto viene ahora a continuación, y aviso que es una cita larga, pero si no la expongo en su completud, queda medio inconexo el argumento. Entonces, va una cita larga, pero creo que es la única de todo el texto. Comillas. Ahora bien, lo primero, dice Hegel, es que reconozcamos la idea simple de la filosofía misma y que deduzcamos entonces la división de la filosofía. La ciencia extendida de la idea como tal será el idealismo o la lógica, que al mismo tiempo comprende conceptualmente en sí misma cómo las determinidades de la forma que la idea incluye en sí misma se esfuerzan por constituirse en absolutos. Es decir, ella, es decir, la lógica, aniquilará la falsa metafísica de los sistemas filosóficos limitados, ya que como ciencia de la idea, ella misma es también metafísica. Entonces, la ciencia pasará a la ciencia de la realidad de la idea, y en efecto representará primero el cuerpo real de la idea. Como este cuerpo reconocerá primero el sistema del cielo, luego descenderá a la tierra, a lo orgánico y a la individualidad, después de que haya captado los momentos ideales del concepto de lo orgánico, es decir, mediante lo mecánico, tal como se encuentra en la tierra y lo químico. La idea de lo orgánico mismo se realizará en el sistema mineral de la tierra, vegetal y animal. Empero, a partir de aquí, no solo saldrá la naturaleza como espíritu y se organizará como moral absoluta, sino que con ello tendremos el círculo de la idea absoluta en cuanto tal. Y la filosofía de la naturaleza entonces pasará a ser una filosofía del espíritu. Con eso tenemos el fundamento del proceso por el cual se constituye la ciencia especulativa de lo absoluto.
Fin de la cita, mismo tomo, el tomo 5, la misma página de la cita anterior, la página 262. Bueno, extensa la cita, pero como verdad muy completo para entender lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Que es poner en relación ambos periodos de desarrollo filosófico de Hegel. Bien, como se observa, Hegel comienza diciendo que la primera tarea de la filosofía consiste en reconocer, erkennen, la idea simple de filosofía. Es necesario poner el énfasis aquí en reconocer, porque no se trata del conocimiento de la idea simple de filosofía tan solo como resultado del proceso del conocimiento. Por el contrario, con Erkenen se enfatiza el proceso por el cual el contenido de la filosofía, al reconocerse, se hace consciente para la filosofía misma. Por lo tanto, se trata del acto completo de aprehensión de la idea de filosofía. Ello implica tanto el proceso de hacerse consciente de sí como el resultado de dicho acto de aprehensión. Hegel mismo, hacia el final de la lección de lógica del semestre entre los años de 1801 y 1802, dice que su lógica es una lógica trascendental. Der Ende de trascendentale Logik. Entonces, esto, perdón, está en el tomo 23 de lo que se llama Werke, en el tomo 23.1. Entonces, reconocer la idea significa que a partir del modo como se conoce para la conciencia, se conoce como ella se articula y desarrolla en forma de sistema. Bien, punto 3, y espero con este punto poder dar paso a la discusión, idea absoluta y lógica especulativa. Si retomamos la cita anterior, esto es, cuando Hegel afirma que la ciencia de la idea extendida como tal será el idealismo o la lógica, que a la vez comprenden su concepto cómo ella se convierte en metafísica y constituye la idea absoluta, afirma que uno, tanto la lógica como la metafísica constituyen la primera parte del sistema y en su relación producen la idea simple y absoluta de filosofía. Dos, la relación entre lógica y metafísica no puede ser establecida sin más. En la medida en que es el propio Hegel el que afirma que hay un proceso o tránsito, Uyghur, por cuya acción se produce la codeterminación inmanente en la filosofía. Tres, si la distinción entre estas dos dimensiones de la idea de filosofía existe, esto se debe a que, en cuanto resultado, esta relación es ya A, el rechazo tanto de la metafísica estándar como de la lógica tradicional, y B, hay una revalorización de ambas dimensiones en la historia del pensamiento filosófico que posiciona a la metafísica en relación con la lógica. Y cuatro, la lógica no puede ser entendida como un mero glose, instrumento neutral de la metafísica, así como tampoco puede ser entendida como una propedéutica o introducción a la metafísica en cuanto tal. Más bien hay que determinar el papel negativo que ejerce en la elaboración de la lógica especulativa. En conjunto, lógica y metafísica constituyen entonces la primera parte del sistema y producen la idea simple o absoluta de filosofía, de la cual se deduce a su vez su segunda parte, la realidad de la idea, ¿no? De manera que, por un lado, si la idea extendida en cuanto tal es la lógica y a su vez la lógica es contenido de la idea, la lógica se presenta entonces como parte y todo del sistema. Es parte del sistema en la medida en que su proceder consiste precisamente en asumir el movimiento de la reflexión para construir lo absoluto de la idea en la conciencia en cuanto metafísica, verdadero infinito o especulación. Y en este sentido, la lógica sí es un instrumento mediante el cual la razón se desenvuelve de modo dialéctico, mas no un mero instrumento. Al mismo tiempo, la lógica es la idea de filosofía precisamente porque constituye para el sistema el fundamento o la estructura mediante la cual es posible comprender la realidad desde su punto de vista más elevado o especulativo. El verdadero infinito, cuya estructura o fundamento es lógico,
se alcanza solo porque el movimiento propio de la conciencia filosófica consiste en el movimiento lógico reflexivo de poner y contraponer lo que ella misma, perdón, ha puesto como realidad fija y determinada, hasta disolver dicho movimiento en categorías que alcanzan su máxima expresión en cuanto a saber de forma especulativa, es decir, la idea absoluta en términos lógicos. Por lo tanto, en este proceder lógico, que a su vez es fundamento de la idea de filosofía, esta no puede ser intuida desde el punto de vista especulativo de sí misma. Más bien, se trata de la comprensión del modo como se efectúa el tránsito desde el entendimiento hacia el punto de vista especulativo del conocimiento. De suerte que en este tránsito hay que distinguir de él, por un lado, la lógica en cuanto a fundamento y la lógica reflexiva, y por otro, el papel que juega la intuición en este proceder, que va desde el conocimiento, desde el conocimiento finito al conocimiento infinito o punto de vista especulativo. Dicho de otro modo, hay que diferenciar una lógica en sentido amplio, es decir, en cuanto a fundamento de lo que Hegel denomina ciencia de la idea, o idealismo, y una lógica en sentido estricto, esto es, en cuanto a herramienta o método interno de la razón con la cual ella puede proceder dialécticamente, es decir, por destrucción de la primera hipótesis, sostiene Hegel en la misma ciencia de la lógica. Esto es muy importante porque esto que les estoy mostrando en este punto, Hegel lo vuelve a fundamentar en el mismo capítulo de la doctrina del concepto, ¿no? Cuando dice, ahora cito, no es tan larga, pero si no la cito completa, queda nuevamente inconexo el argumento. Entonces, ahora la doctrina del concepto, Hegel dice, lo lógico de la idea absoluta puede también ser denominado una manera de la idea absoluta, pero mientras que la manera designa una especie particular, una determinidad de la forma, lo lógico es por el contrario la manera más universal, dentro de la cual todas las particularidades están asumidas y entrañadas. Me salto unas líneas. Hegel continúa, de ahí que la lógica se limite a exponer el automovimiento de la idea absoluta como una palabra originaria. Ella, la idea absoluta, se da dentro del puro pensamiento en donde la diferencia no es ningún ser otro, sino que es y permanece perfectamente transparente así. La idea lógica se tiene con esto a sí misma por contenido suyo. Fin de la cita. Comparando de las dos citas, podemos obtener entonces que el objeto de la verdadera lógica consiste precisamente en esclarecer el tipo de relación que sostiene la razón con el entendimiento, o lo que es lo mismo, el tipo de relación que sostiene el entendimiento en referencia a la razón. La verdadera lógica es de esta manera tanto la lógica en sentido amplio como la lógica en sentido estricto. Esto es, la lógica en cuanto fundamento del sistema, que a su vez comprende tanto la lógica en sentido estricto como la metafísica. En sentido amplio, la verdadera lógica es el proceso por el cual las formas finitas del conocimiento asumen su forma infinita o alcanzan el punto de vista especulativo del conocimiento, lo que Hegel denomina en esta suerte de final de recorrido idea absoluta, ¿no? En sentido estricto, la lógica reflexiva es la operación por la cual las formas finitas del conocimiento pueden desplegarse en el movimiento de poner y oponer sus contrarios. En este movimiento interno de las categorías, la razón, en la forma de entendimiento, anula cada vez la finitud de las categorías al asumir su contradicción y superarla en su concepto de verdad. De esta manera, cuando Hegel sostiene que el conocimiento de la razón, en cuanto le pertenece a la lógica, no es más que un conocer negativo de la razón misma. En dicha sentencia, Hegel está queriendo decir con la expresión lógica, eh, perdón, aquí tengo como un error de reacción, con la expresión lógica se refiere precisamente a la lógica en sentido estricto como fundamento y parte del sistema.
Puesta en estos términos, es la herramienta, la lógica, en el sentido estricto, es la herramienta filosófica por la cual la razón, en cuanto a conocimiento negativo y por lo tanto, por medio del entendimiento, niega la finitud de las categorías para llevarlas al conocimiento infinito o punto de vista especulativo de ellas, es decir, la metafísica. A partir de esta consideración de la lógica, en cuanto verdadera lógica, se obtiene su principio, que es el concepto, que a su vez es la exposición del modo como se lleva a cabo el tránsito, die Übergang, o Aufhebung, de las categorías finitas del entendimiento hacia su forma finita o metafísica. Mediante esta completa operación de la razón, se obtiene el objeto de la filosofía en cuanto, comillas, en cuanto ciencia de la verdad o idea absoluta, dice Hegel. Ahora bien, en la medida en que la filosofía se expone como idea absoluta o ciencia de la verdad, ella se reconoce como verdadera filosofía, dice Hegel. A su vez, en cuanto ciencia de la verdad, la filosofía ha demostrado que ella es su propio fundamento y por lo tanto, en cuanto principio o fundamento, se autodespliega en forma de sistema. Una vez que la filosofía se ha reconocido como idea de la filosofía mediante el tránsito a través de la intrínseca relación entre lógica y metafísica, se puede deducir las otras partes del sistema. Por eso mismo, la idea absoluta es tanto inicio como fin y proceso, ¿no? El círculo que retorna a la vida, como Hegel mismo lo llama en la doctrina del concepto. Bien, para ir terminando, eh, la lógica especulativa que se muestra en su completud, gracias, por así decir, al momento culmen de la idea absoluta, constituye de este modo el movimiento completo de la razón, en la medida en que, al ser el punto de vista más elevado de ella, consiste en el movimiento por el cual la verdadera totalidad se aprende en su dinamismo. De la misma manera, en cuanto movimiento completo de la razón, la especulación es tanto la razón misma como también su objeto. Esto significa que la especulación es el modo de la razón completa por el cual despliega su propio movimiento. Al hacerlo, despliega el saber de sí, o lo que es lo mismo, se despliega en forma de sistema, es decir, la filosofía en cuanto ciencia. El completo movimiento de la razón comprende en él tanto su aspecto positivo como negativo. Por lo tanto, la lógica en cuanto fundamento es la especulación negativa, del mismo modo como la metafísica en cuanto fundamento es la especulación positiva. La razón negativa y la razón positiva funcionando a la vez y al mismo tiempo y teniendo su momento culmen con la idea absoluta. El lado negativo de la razón o de la especulación consiste en el movimiento por el cual la razón niega o anula las oposiciones, movimiento de poner y oponer, ¿no? Producidas sintéticamente por el entendimiento lógico-reflexivo. Al hacerlo, asume las categorías en una forma más universal. Lo negativo de la especulación consiste entonces en que no se trata de una negación sin más, o de una acción por cuya causa la categoría desaparece o se disuelve completamente. La negación es siempre negación de un ámbito determinado de la categoría, la finitud de cada contraposición, o lo que es lo mismo, se niega la determinación particular, la cosa determinada. De manera que el movimiento de la razón al anular la determinación asume al mismo tiempo la contraposición y al hacerlo su movimiento deviene así positivo. Hegel explica este desplazamiento en la introducción al libro del ser en la ciencia de la lógica de 1812 y con esta cita termino, ¿no? Perdón que me alargué un poco. Comillas. Lo único preciso para ganar el curso progresivo de la ciencia es el conocimiento de la proposición lógica de que lo negativo es precisamente en la misma medida positivo. O sea, lo que se contradice no se disuelve en cero, en la nada abstracta, sino esencialmente en la sola negación de su contenido particular, o que una tal negación no es toda ella negación, sino negación de la cosa determinada. Acá cosa em,
Félix Duque lo traduce con mayúscula, queriendo reforzar el alemán, que se disuelve con que es negación determinada, que por lo tanto en el resultado está contenido esencialmente aquello de lo que él resulta, es decir, la idea absoluta. Fin de comillas y hasta aquí, para tener un rato de unos 20 minutos de discusión. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por la exposición. Y ahora tenemos tiempo para la discusión a través de preguntas, comentarios, reflexiones. Pueden participar levantando la mano en la función. Bien, adelante, Franco. Bien, gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu exposición. Ha estado muy clara y muy sugerente. Me ha gustado, aparte, la comparación que has hecho con los escritos de Jena. Yo tengo una pregunta muy general, muy amplia. Eh, la suelto ahora a cargo de elaborarla conforme avancemos en la discusión, pero igual me gustaría saber qué opinas y qué opinan en general. Es una pregunta muy general sobre el método, el modo como Hegel concibe al método en esta última parte de la doctrina del concepto y esta última parte de la ciencia de la lógica, ¿no? A ver, voy a leer dos pasajes, uno al inicio, en la página 388 arriba, en la edición que estamos usando, la de Félix Duque en castellano. Dice Hegel: así pues, lo que constituye el método son las determinaciones del concepto mismo y las referencias de éstas, que ahora hay que considerar en la significación de determinaciones del método. Mm. Y luego más También la tengo adelante, subrayada. en la página 403, casi ya terminando, poco antes de una conclusión que introduce, dice nuevamente, abajo, en el último párrafo: el método es el concepto puro, que solo se comporta y relaciona consigo. Es por consiguiente la simple referencia a sí, la cual es ser. Leyendo estos pasajes y otros similares en este último capítulo, lo primero que me venía a la mente, no sé si justificadamente o no, es el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza. Bueno, en primer lugar, la fenomenología del espíritu, evidentemente, ¿no? Pero más allá de Hegel, el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza, cuando justamente Spinoza está describiendo cuál debería ser el método de la filosofía. Después de distinguir estos cuatro modos de percepción, él dice que el último modo de perfección, perdón, de percepción es el que nos permite acceder a la idea verdadera, y que la idea verdadera es la que debe ser el criterio para establecer un método. Y llega a decir, cito de memoria, que el método es la reflexión sobre la idea verdadera, es decir, es casi un segundo orden, digamos, de normatividad. Tenemos la idea verdadera, que tiene el carácter casi de un conocimiento inmediato para Spinoza, cuando sabemos el qué es de algo, lo que en Hegel sería, pues, la esencia, o lo que Hegel interpreta como la esencia, y el método es una reflexión sobre el camino que hemos tenido que seguir para alcanzar la evidencia de la idea como idea verdadera. Claro, Spinoza lo plantea al inicio como una propedéutica antes de desarrollar todavía toda su ética, todo su sistema, y Hegel lo está poniendo al final, como diciendo, bueno, y todo lo que hemos hecho es esto. No es más que entender al método como una reflexión, es decir, como toda la exposición de todas las determinaciones del concepto que tras agotarse recién pueden revelarse como la idea absoluta en este caso, ¿no? Entonces, no sé qué les parece, pero a mí nada, me llamó mucho la atención el lenguaje tan espinociano que Hegel parece estar utilizando al final de esta sección, ¿no? Nada, era eso, más una reflexión creo que una pregunta. Pero muy interesante, porque yo cuando me aboqué a estudiar este periodo de Hegel,
bueno, desde lo que yo he descubierto de la literatura secundaria, por supuesto que es el menos abordado. Em, Me di cuenta de que el lenguaje hegeliano es un lenguaje completamente fictiano, schellingiano y espinosista. Lo usa de tal manera que lo transforma. Por lo general, esto me gusta mucho de Hegel, que sus textos, por ejemplo, siempre que me topo con gente que aborda el texto de la diferencia, piensan que Hegel está tomando partido por el sistema de Fichte. Cuando yo, bueno, hay otros que piensan que por el sistema de Schelling. Y yo, por ejemplo, pienso que por ninguno de los dos. Creo que lo que está tratando de hacer es darle una vuelta al lenguaje y avanzar precisamente en la idea de proceso del sistema, en la idea de proceso de unificación, ¿no? Recordemos que el periodo donde Hegel empieza a pensar sistemáticamente es un periodo que se diagnostica como una época desgarrada, completamente desunificada, de lo infinito con lo finito no hay manera de que calcen, y por ende lo finito entre sí, ¿no? De individuos particulares tampoco están unificados. Entonces, Hegel, sobre todo en estas lecciones que están en el tomo 5 de Samente Berke, con Spinoza le critica precisamente este último paso de percepción de donde surge la idea verdadera, la cual tenemos que acceder para deducir el conocimiento, porque Hegel no está de acuerdo con la idea de intuición intelectual que hay en Spinoza, así como tampoco la de Schelling. Entonces, él transforma esta noción de intuición intelectual, conocimiento inmediato y la reflexión, y por ende, como no está de acuerdo con que no cree que puede haber un acceso directo a la idea verdadera, expone el sistema y llega a ella, llega a la completud de la idea de sistema hacia el final del recorrido, como una reflexión al final. Pero porque hay que distinguir, el sistema se puede presentar desde cualquier momento de sí mismo, pero exponerlo completamente como sistema es una cuestión metodológica. Y la cuestión, desde un punto de vista metodológico, el sistema tiene que estar expuesto en todo su proceso. Pero el sistema cuanto tal, para Hegel, sobre todo para Hegel de Jena, aparece en cualquier momento. De hecho, la misma fenomenología, bueno, la ciencia de la lógica también, uno puede, pero sobre todo esto me parece que pasa más con la fenomenología. Uno puede agarrar la fenomenología y empezar a leerla desde cualquier parte y se van a concatenar sus figuras. Uno va a comprender sus figuras. Pero porque precisamente Hegel distingue el plano, el sistema para nosotros y el sistema propiamente tal. Se trata de una cuestión metodológica. Entonces, claro, no, no le gusta la noción de intuición intelectual que hay, sobre todo en la filosofía de Spinoza y en la filosofía de Schelling en los años de Jena. Bueno, después tampoco, ¿no? Pero fuertemente en la filosofía de Jena, diría yo. Eh, Gracias. Adelante, Micaela. Ciao Fernanda, Michela, come stai? We bien, were together last week. So I want to ask you one question about the notion of reflection. Gianfranco was mentioning reflection. the notion of method in the Absolute Idea chapter as a reflection on the true idea. And the notion of reflection is a crucial notion also in the text you quoted in the Introductio ad Filosofia e Logica e Metafisica of 1801. Sí, sí, 1801, due, ho messo sto falando três idiomas claro. diferentes ao mesmo tempo.
because I think that in the absolute idea chapter, in order to understand what reflection is, it is crucial to have a clear idea of how it works, the logic of the concept, and in particular the dialectic of universality, particularity, and singularity, because Hegel is using this dialectic in order to explain what this reflection on true idea is. For me, it's much more difficult to understand what reflection means in the first Jena time of Hegel's thought. So I just wanted to ask if you could say something more about this, because this is really important in order to understand the evolution of his notion of reflections, which means also the evolution of his own notion of dialectic, and how dialectic is related to the notion of the absolute, which is crucial in this chapter on the science of logic, and is crucial also in the text of the early Jena phase that you mentioned. And I really want to thank you for the presentation. Gracias a ti por la pregunta. Y qué bueno verte. Para mí también fue sigue siendo una de las nociones más problemáticas todavía con el trabajo que hago de Jena, sobre todo en relación a lo que ahora estoy tratando de hacer, que es la relación entre vida y sistema. Porque a ver, acá voy a pensar con ustedes en voz alta, así que me van diciendo si estoy un poco dispersa en la idea, porque esto tiene varias capas, ¿no? Primero, una cuestión más bien contextual de Hegel. Hegel está tratando de dar una respuesta a una necesidad de la época, ¿no? Que es tratar de salir de la lógica tradicional y tratar de salir de la metafísica tradicional. La lógica en sentido tradicional tiene como herramienta de trabajo, la herramienta del pensamiento lógico, es la reflexión, en el sentido casi analítico del término de separar, contraponer, y que la reflexión fija una categoría, ¿no? Entonces, el silogismo determina la premisa mayor, la premisa del medio y la conclusión, y las pone fija. Entonces, la reflexión es una herramienta del entendimiento, no es una herramienta de la razón, por una parte. Lo que veo que hace Hegel en estos textos primerizos de su intento de sistema es precisamente decir, no hay algo así como el entendimiento separado de la razón. Lo que hay es una razón, un movimiento, la razón en cuanto tal que tiene un sentido negativo o tiene un lado negativo y un lado positivo. A este lado negativo vamos a decir en simple que opera mediante reflexión, es decir, determina las categorías, pero el lado positivo de la razón viene y disuelve esa finitud categorial. Entonces la reflexión lo que hace es poner. Solo pone, fija, determina, encasilla, y ya tenemos un primer concepto, si uno quiere, de historia. Y luego viene el lado positivo de la razón, o la razón infinita, qué sé yo, como también las variantes del uso que le da Hegel al término. Dice, bueno, la razón también opera mediante reflexión, necesita a la reflexión. O sea, no puede haber racionalidad si no hay reflexión. La reflexión tiene un papel trascendental en el modo como vamos a poder ir limando, si uno quiere, las capas categoriales de la finitud, hasta llegar al movimiento infinito de la especulación. Sí, esa es la función que en Jena veo que tiene.
La verdad es que no me he metido mucho a ver cómo opera la reflexión en esta dialéctica de lo universal, lo particular y lo singular, ¿no? Pero al menos en la lógica de Jena que traté de presentar, en esta división, en la bipartición del sistema, opera así. La reflexión es un elemento racional, porque el entendimiento es una operación de la razón, es un modo de la razón, más que una operación, es un modo de la razón. O sea, la razón necesita de la reflexión, necesita que haya una parte que determine las categorías, que las ponga fijas. Si no pasa eso, no hay superación de la historia. Repetiríamos una finitud, una época determinada. No sé si en algo te aporto. Bien, bien, gracias. Javier. Sí. Hola, Fernanda. Hola, Javier. Silenciaste tu micrófono. Ahora, ¿se me oye? ¿Sí? Sí, Vale. sí. A ver, yo estaba escuchando muy atentamente cuando enfatizabas en tu exposición esta idea de que la idea es proceso, de que es un movimiento. Y claro, yo ese aspecto lo veo muy nítido, lo veo muy claro. Pero ahí en el texto de Hegel, te quería preguntar por esto porque sinceramente a mí también me resulta difícil de entender. Hay un pasaje en el texto de Hegel donde habla de un retorno a la inmediatez. A mí esto me resulta muy curioso porque llevamos todo el proceso intentando disolver las fijezas del entendimiento, superar la inmediatez. Parece que incluso hasta el propio silogismo tenía un término medio que era como un tercero independiente que había que asumir, ¿no? Había que volver inmanente. Y ya cuando estamos a punto de tener un círculo cerrado, una perfecta mediación, por fin podemos decir que hemos llegado a la meta, tenemos un círculo que casi se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Resulta que Hegel nos dice en un texto que hemos recuperado, en este punto hemos restaurado la inmediatez. Estoy en la página 397, leo literalmente, dice, en este punto de flexión del método, donde el decurso del conocer retorna a sí mismo, esta negatividad es, en cuanto a contradicción, que se asume así, restauración de la inmediatez primera, de la simple universalidad. Incluso luego voy a hablar de un retorno al ser. Claro, esto lo pregunto en general a todos, ¿eh? No sé qué pensáis, me interesa mucho ver cómo leéis esto, porque desconcierta que llevemos todo el tiempo, insisto, intentando superar la inmediatez y cuando tenemos ya una mediación casi ya inmanente, un círculo cerrado, de repente otra vez la inmediatez, que ya no es la, bueno, pregunta, ¿es la del comienzo o no es la del comienzo? Es una inmediatez recuperada o reproducida, pero a ver qué matiz hay aquí, porque no puede ser que esto sea un retroceso. Entonces, no sé cómo vosotros interpretáis esto. Mm. Gracias, Javier. Bueno, no tengo acá el texto en alemán, pero me gustaría saber cuál es la palabra que Yo Hegel creo en que es, alemán usa para de memoria, creo que es wiederhergestellte, Hebeset. Mittelbarkeit. O sea, Ya. como reproducida, wiederhergestellte, Mittelbarkeit. Perfecto. Creo que Reproducida, sí. claro, claro. Reproducida creo que es una mejor traducción que Yo creo restauración. que Suena muy restaurada, es verdad. teológica. Claro, muy entre teológica y política, ¿no? Me parece muy interesante que yo creo, esto, no quiero ofender a nadie con esto, pero si uno solo se queda con la lectura de la ciencia de la lógica, claro, produce extrañeza o puede ser entendido como un retroceso, este pasaje, el retorno a la inmediatez, la restauración o la reproducción a la inmediatez. Me pasa que yo lo leo más si entiendo el círculo de la ciencia de la lógica sumado a la metodología de la fenomenología del espíritu, por ejemplo, el espiral o el mismo círculo que hay en la bipartición del sistema hasta antes de la filosofía real, el retorno a la inmediatez es necesario.
porque de otro modo tendríamos que entender la filosofía como una línea temporal lineal. Y me parece a mí que no es la pretensión de Hegel. El círculo tiene que retornar a la inmediatez porque esa inmediatez es parte de la autoconciencia que tiene la filosofía en cada época. Es parte de su propia necesidad. Entonces, la reproducción, el retorno, incluso la restauración, pone el énfasis en el proceso histórico y no en la linealidad de la filosofía o de la ciencia de la filosofía como historia. Me parece a mí. Sí. La inmediatez, sin inmediatez no hay autoconciencia. Y lo otro que pasa, si no hay retorno a la inmediatez, que en este proceso lineal se podría venir, por así decir, colar o meter algo externo, ¿no? Y la filosofía tiene la necesidad de autofundamentarse. No puede haber un elemento externo que la fundamente. Entonces, bueno, es necesario este círculo y volver a la inmediatez porque la historia necesita volver a esta inmediatez para volverse autoconsciente. Diría, si pensando en voz alta a tu reflexión. No sé qué piensas tú de esto, pero... Mm, alguien, no sé si alguien quería tomar la palabra. Yo, se me ocurren muchas interpretaciones. En parte, Hegel, a Una continuación, cosita sí, breve, esto, disculpa, no, el término que estábamos buscando es en realidad simplemente regresar, ha regresado, zurückgegangen, dice. Subuk, ya. Subuk Zurückgegangen, también es ha, un concepto que determina el regresado, paso, ¿no? Va marcando el paso. ha regresado, literalmente, ¿no? Así, también en la lógica, en la idea absoluta, ha regresado a esta simple unidad, la cual es su Mm, inicio, la pura inmediatez del ser, en claro, la sí, cual sí. primero toda determinidad eh, está ausgelöscht, ¿no? Dice, extinguida, dice Duque, o desechada por la abstracción. Es la idea que por la mediación, a saber, la asunción de la mediación, ha venido a su correspondiente unidad consigo. Y ahí es donde empieza justamente la cita que yo mencioné sobre el método, ¿no? El método es el concepto puro que solo se comporta y relaciona consigo. Es por consiguiente la simple referencia así, la cual es ser nuevamente, ¿no? Mm, Con lo que empezó claro. justamente toda la ciencia de la lógica. Pero bueno, perdón, interrumpí. Sí, sí. Igual me gusta cuando usa el concepto subuk porque es muy kantiano, ¿no? Como la subuk, la Rückfrage, es como volver atrás, pero como para coger impulso, ¿no? Como que si no hay un regreso a ver qué es lo que nos queda de la determinación fija del entendimiento, por ejemplo, no puedo avanzar, ¿no? Hay que ir siempre en el movimiento el subuk o el ruk. Es como volver para coger impulso, algo así. pero también da la impresión como que, porque podría haber dicho simplemente, pues, y ahora queda solamente la mediación, y la mediación se ha cerrado en círculo. O sea, porque yo entiendo perfectamente. Silenciaste el micrófono. Yo no sé qué hago, perdón. Decía que entiendo el punto que tú dices, que la media, digamos, el proceso no podría ser lineal ad infinitum, es decir, una mala infinitud que progresara sin retornar así. Pero si se trataba solamente de enfatizar el retorno, ¿por qué no simplemente dice que la mediación se ha cerrado en círculo y que entonces queda una mediación? Dice inmediatez y además luego hay otra expresión que es mediación asumida. También lo dice por ahí. Mediación asumida y superada. Enfatiza esta, no sé,
esta inmediatez de una manera muy positiva y un poco sospechosa. Y yo creo que quiere dar a entender que el proceso no se puede quedar, aun habiendo ganado el círculo, la dialéctica no se puede quedar circulando. De acuerdo, hay cierre, pero dice Hegel, no, pero de alguna manera el proceso aquí acaba. Yo creo que esta inmediatez está diciendo o tiene el matiz de que el proceso culmina y se consuma y que el círculo no se puede quedar circulando. En algún momento, el camino que hemos hecho lo hemos dejado atrás dentro de la lógica y la lógica llega como a un, digamos, estado en el que se contempla algo. Es decir, directamente aquí aprovecho para relacionarlo con la pregunta del millón, ¿no? Vamos a ver, cuando llegamos a este punto de la lógica, ¿cómo contemplamos lo absoluto? Lo que queda del absoluto finalmente es volver la vista atrás y ver todo el proceso que hemos recorrido. Y el absoluto simplemente es el sistema de las determinaciones que se han ido sucediendo unas a otras. Esto para mí sería algo parecido a quedarse circulando. Pero creo que Hegel no está diciendo eso. El absoluto es algo más que la totalidad. Y Bien. creo que en esta palabra inmediatez hay una cierta connotación de que algo se contempla y que no es algo puramente negativo. También esta pregunta se conecta también con qué es exactamente el lado racional positivo de la dialéctica, ¿no? El racional negativo está claro, ¿no? Las fijaciones categoriales se han ido disolviendo y tenemos un camino en el que todas las categorías han ido quedando atrás como limitadas. Pero tampoco me satisface del todo decir que lo absoluto simplemente es el movimiento de negatividad que va arrasando con todas las determinaciones y que finalmente queda como un devenir. A ver, para mí lo absoluto no es ni un devenir ni la totalidad, tiene que ser otra cosa. Porque si no, Hegel diría que la cosa se ha cerrado en una mediación circular. Y parece que apunta algo más. No sé cómo lo veis. Obvio. Can I say something? Okay. It's an interesting point. I never thought this point was so problematic. Now I'm not sure I understand it anymore. I trying to understand the problematic character of understanding the method in this circular structure. And actually, in the encyclopedia, he says that he's not circular. It is a circle that always transcends itself. So it's not perfectly Una espiralidad. Okay. And I think that in this passage is trying to understand how the method works all along the logical development. Is giving an account of how the method works. And he was talking right before about negativity as the turning point of the concept. And when he's talking about this immediacy, he's talking about what is, I think, as far as I understand this passage, he's talking about the mediated immediacy, which is the result of a dialectical process, and which is at the same time the starting point of a new dialectical process. Yeah, because 2 lines after this quotation, he says, so the simple universality, okay, for the other of the other, the negative of the negative, which is this mediated immediacy, is immediately the positive, okay. So then he says the identical, the universal. In the whole course, if one at all cares to count, this second immediate, so this mediated immediacy, is a third to the first immediate, the second immediate is third to the first immediate and the mediated. So this is just the new initial immediacy, which is now mediated, but it is at the same time a new immediacy, which is at disposal to start another dialectical process. And I need this immediacy in order for the dialectical process to go on until I reach a completely mediated immediacy, which is supposed to be what I find here in the absolute idea, which is a mediated immediacy that completely mediates itself.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Mas não sei, não sei. I don't know if this makes sense. Sí, para mí sí, y me acordaba ahora, escuchándote un poco que la palabra latina de absoluto significa absuelto, y absuelto es simplemente algo que está libre de relación, ¿no? Lo inmediato. Uhum. Y me parece que por ahí puede haber una otra clave de lectura, uniendo con lo que tú dices, Miquela. Pero claro, no, tendría que, por supuesto, meterme más en la doctrina del concepto para poder llegar a una reflexión más profunda. Pero claro, ahora me hace sentido el concepto latino de absoluto, en el sentido de absuelto. No sé dónde lo dice, y espero que no me falle la memoria, pero creo recordar, aunque Hegel repite mucho la palabra absoluto, pero no es su palabra favorita, ¿eh? Para referirse a la idea. La palabra idea le gusta más. Sí, Porque le sí, parece, lo dice varias veces y creo que incluso en los textos de Jena juraría que, no sé si es en el escrito La diferencia, pero juraría que lo he leído por ahí, justamente porque le parece una palabra negativa, lo que está absuelto de toda relación. A ver, que está bien como palabra, porque el absoluto no se puede decir en una palabra. En un absoluto no, nominal a claro, Hegel no le satisface. Y de no, por hecho, eso es el objeto de la razón misma, ¿no? claro, pero de la Y, palabra absoluto no le gusta. Primero, que es una palabra, es un término, y como tal, pues es una etiqueta del entendimiento. No le gusta, para decirlo absoluto. Pero bueno, el lenguaje tampoco tiene otra forma de hacerlo que ponerle palabra, ¿no? Pero segundo, tampoco le gusta que es negativo, porque perdona, ¿qué es qué? que es un término negativo, absoluto, como la palabra infinito, son términos Ujú, negativos. Y entonces sí, sí. le parece una manera un poco deficiente de llamarlo absoluto, porque lo que tenemos que llegar es a una contemplación racional positiva, ¿no? Y es verdad que antes hay que pasar por el momento dialéctico negativo, pero la palabra absoluto estaría todavía un peldañito por debajo, sería como el Dios de Moisés, ¿no? Que lo llega a ver de espaldas, pero nunca el Mm. rostro. Claro, y la palabra inmediatez y la palabra idea, fijaos, la palabra idea es una palabra que comporta manifestación en presencia. O sea, la palabra idea en griego tiene que ver con una contemplación directa. No es una palabra muy positiva, a diferencia de absoluto. Hegel prefiere la palabra idea para referirse a esto. Y entonces, insisto, aquí hay un matiz, yo creo que es importante. ¿Cuál es el lado positivo del Mm. absoluto y cómo? Y en definitiva, si al final de este proceso, donde hemos estado pasando por muchas mediaciones, ¿no será que hay algo que se contempla? Una especie de, hemos hablado de la intuición intelectual y estoy totalmente de acuerdo con que a Hegel no le gusta la intuición intelectual ni de Fichte, ni de Schelling, ni de Spinoza. Nunca Hegel comenzaría el sistema con ese pistoletazo de salida. No, Pero que no claro. haya intuición intelectual al comienzo, claro, pregunto, no afirmo porque no lo sé, insisto, no, y no me estoy haciendo el remolón, es que de verdad que no lo sé, o sea, es un problema. Pero la inmediatez a la que vamos a parar no tiene un poco que ver con llegar a una especie de sucedáneo de intuición intelectual que no hemos podido ganar, con la que no hemos podido comenzar. Y por intuición intelectual aquí entiendo una contemplación, algo que se manifiesta en presencia. Yo solo no sé si estaría de acuerdo con lo de la contemplación. Sí estoy de acuerdo con que, sobre todo en el escrito de la diferencia, hay una intuición intelectual que Hegel la llama, de hecho, reflexión absoluta, Ujú. por una parte. Y por otra parte, para complementar tu reflexión anterior de lo absoluto, solo contarles, ¿no? Como en los escritos originales de esta época de Jena, em, por lo general está escrito idea, idea, y en paréntesis, y muchas veces tachado, está absoluto. Entonces, eso me lleva a preguntarme muchas veces, bueno, en realidad no se trata de lo absoluto está siempre adjetivando algo o acompaña algo.
Pero no es lo mismo hablar de lo absoluto que decir idea absoluta, espíritu absoluto como momento, ¿no? No sé si es lo absoluto propiamente tal o un momento de la razón, algo absoluto, diría. Adelante, Franco. Sí, gracias. Sí, volviendo un poco en esta línea al tema de la inmediatez y del método. A ver, voy a leer un párrafo eh, y ver si aclara algo. Bien, dice, en virtud de la ya mostrada naturaleza del método, la ciencia se expone como un círculo anudado dentro de sí, dentro de cuyo inicio el fundamento simple, la mediación, torna a anudar el final. Zurückschlingen es la palabra para anudar. A la vez, es este círculo un círculo de círculos, porque cada miembro singular, en cuanto animado por el método, es la reflexión dentro de sí, que en cuanto que regresa al inicio, es al mismo tiempo el inicio de un nuevo miembro. Un círculo de círculo vendría a ser pues una espiral, ¿no? Me la represento así. Eh, Fracciones de esta cadena son las ciencias singulares, cada una de las cuales tiene un antes y un después, o dicho más exactamente, tiene solamente el antes y es dentro de su propia conclusión como muestra su después. Y luego viene este párrafo que bien leído en realidad no implica que se regresa a una inmediatez, sino implica otra cosa. Dice, así, también la lógica ha regresado, pues, dentro de la idea absoluta a esta simple unidad que es su inicio. Y luego, aparte, la pura inmediatez del ser, dentro de la cual aparece por de pronto toda determinación como extinguida o como desechada por la abstracción, es la idea que por la mediación ha venido a su correspondiente unidad consigo. Entonces, no es que en este punto volvamos a la inmediatez, sino que más bien el fundamento, que es la mediación, que es lo que corresponde a la idea en este nivel, es ya una sucesión de determinaciones de lo que inicialmente era la pura inmediatez del ser. O sea, es otro tipo de unidad, ¿no? Respondiendo a esta idea del círculo de círculos. Y esto nuevamente me hace pensar bueno, lo que mencioné hace un momento de Spinoza, ¿no? Porque claro, finalmente el punto de partida también es la inmediatez para Spinoza. La idea verdadera es lo que se presenta con claridad y distinción cartesiana, algo que es evidente, sin más, algo que no necesita ninguna mediación para ser verdadero, pero esa no es todavía la verdad consumada, porque a partir de esa primera intuición, palabra que usa Hegel también, de lo verdadero, a partir de ahí recién es que tenemos que empezar a construir o a reconstruir el método, justamente analizando, y Hegel también menciona, ¿no? El momento del análisis y la síntesis al final de este capítulo, analizando, descomponiendo y luego sintetizando todos los pasos que nos han llevado a lo que inicialmente suponíamos o presuponíamos que era verdadero, ahora hacerlo, pero ya con la certeza de que ya tenemos un método reflexivo para hacerlo, ¿no? Y eso que en Spinoza está despachado en 4 o 5 páginas en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Hegel parece hacerlo en 2 volúmenes, ¿no? Pero me parece que la intención es un poco la misma, ¿no? Nuevamente veo varios elementos de un lenguaje spinoziano aquí al final. Pero bueno, básicamente quería decir que sí, pues no es que el retorno sea el Zurückgehen, sea hacia una inmediatez. Más bien está reconociendo Hegel, ¿no? Que el fundamento es la mediación y que la idea es el ser, pero ya mediado. Y eso en eso terminamos, que es una suerte de nuevo inicio, pero no es el mismo inicio, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, es que has concluido justo con lo que iba a añadir yo. Desde luego no es un retorno, un ir hacia atrás. La dialéctica de Hegel no va nunca hacia atrás.
Pero lo que tiene de inmediatez este punto de llegada es que es un nuevo inicio. ¿De qué? Pues de la filosofía real. Porque la filosofía real ya no va a estar dentro de ciertos puntos de vista no coincidentes, vamos a llamarlo así, en los que estaba la fenomenología y la lógica. Entonces, hay algo que ya cuando iniciamos en la filosofía real hemos dejado atrás y por eso el resultado es, en parte, una inmediatez, porque es un nuevo punto de partida. De todas maneras, voy a leer otro texto en relación con esto mismo. Yo sigo dándole vueltas a lo mismo. ¿Qué pasa con esta inmediatez? Creo que Fernanda mencionaba antes el tema de la reflexión absoluta. Yo quiero recordar que en el escrito La diferencia, cuando Hegel habla de eso, se está refiriendo a la negación autorreferida. Y esa expresión justo aparece aquí, en este capítulo. Y va a leer un texto donde aparece, en definitiva, esta forma peculiar de referirse al retorno, ¿no? De alguna manera el sujeto tiene que ponerse, pero no a la manera de Fichte. Fichte ha querido poner, yo más que en Spinoza pienso en Fichte cuando leo estas cosas, porque Fichte ha querido hacer el inicio desde una actividad que se pone a sí misma, esta intuición intelectual de la acción originaria. El sujeto se pone a sí mismo. Y Hegel dice que esto, primero, no se puede hacer al inicio, y segundo, se puede hacer al final, pero solo a condición de que el sujeto, la actividad que se pone a sí misma, ya no sea autoposición sino autonegación. Esto es muy curioso. La actividad del sujeto que se pone a sí mismo es una actividad que pasa por la negación de la negación. De manera que es el sujeto el que niega sus propias determinaciones y se afirma como una actividad que se pone a sí misma, pero desde este respecto. Y entonces el texto es este. A ver. El segundo es al hilo en este capítulo cuando está hablando de la negación. Sabéis que dedica varios párrafos a la negación simple y luego a la negación de la negación. Entonces dice, el segundo momento negativo, lo negativo de lo negativo, a que hemos llegado es aquel asumir la contradicción que no es, empero, como tampoco lo era la contradicción, un hacer propio de una reflexión exterior, sino el momento más íntimo, más objetivo de la vida y del espíritu, gracias al cual hay un sujeto, una persona, un ser libre, la referencia de lo negativo a sí mismo. O sea, Hegel está hablando de un absoluto como sujeto. Y esto es algo que solo se puede ver al final cuando comprendemos que este movimiento dialéctico que ha ido negando determinaciones una tras otra, en el fondo hace recaer su actividad sobre sí mismo. Y esto es algo que solo se ve al final. El movimiento dialéctico ha estado refiriendo su negatividad a sus propias determinaciones. Y esta estructura reflexiva, autorreferencial, es un sujeto. El absoluto como sujeto es lo que estamos pensando. A mi juicio, este retorno y esta inmediatez que se contempla al final es esta, que se ve a través del prisma de lo negativo y que está cumpliendo el programa de Fichte. Hegel dice pensar el absoluto como sujeto, lo dice así, ¿no? Pero eso es el programa de Fichte, hacer una fundamentación de la filosofía trascendental desde el fundamento del sujeto, solo que el sujeto no viene al inicio, viene al final y viene a través de este movimiento negativo que al final parece que se ha autorreferido. Por cierto, que esta expresión aparece también al inicio del concepto, negación autorreferida, para referirse al momento del concepto llamado singularidad. Esta es la singularidad famosa del concepto, que al final ya se la llama sujeto absoluto. Perdona, eso en el inicio de la doctrina del concepto, la negación autorreferida como singularidad. Sí, yo juraría que cuando estaba hablando de los tres momentos del concepto, ¿no? Universal, particular y singular, cuando describía qué era la singularidad, no decía que era una determinación más, sino que era, digamos, la universalidad que a través de la particularidad se había negado a sí misma, que había, digamos, coincidido consigo misma a través de una negación de lo negativo. Pero era como el resultado de esa universalidad que había sido negada a la particularidad y que había llegado como a un tercer punto, ¿no? Justamente a través de esa reflexión.
Yo juraría que esta expresión la usa Hegel en el concepto. Tiene Bien, todo el gracias, sentido te porque agradezco la además es que, referencia. claro, el sujeto que aparece aquí, dice Hegel, habla de literalmente un sujeto, una persona, un ser libre, un individuo, una individualidad. Son expresiones que usa. Solo que ahora ya se puede ver con esta dimensión, ¿no? Al final ya del proceso. Al principio no, solamente era un momento del concepto. Pero detrás de esa estructura estaba el sujeto. Sí. Yo A ver, diría que el aspecto racional positivo que se contempla al final, si tuviera que interpretar qué es esto de la autorreferencia, del retorno así, de la inmediatez, yo creo que este es el lado positivo del absoluto que se puede contemplar al final del proceso. Esta sería mi interpretación. Y, perdón, Gianfranco, que llevas con la palabra mucho, es que se me van agolpando cosas. Y por eso, concluyo, tiene todo el sentido que en el escrito de la diferencia, cuando habla de la reflexión absoluta, yo no me acordaba de esto, por supuesto, pero si me dices que ahí lo relacionaba con la intuición, esto tiene todo el sentido en relación con que al final del camino hay como un efecto contemplación. Efectivamente, ya no es simplemente un movimiento que Sí, va dejando atrás. mm. Para mí tiene todo el En sentido, yo no paralelo, me acordaba de esto, pero tiene todo el sentido que relaciona la reflexión absoluta entendida como negación autorreferida, no solo con el sujeto, sino con la intuición. La intuición que finalmente, al principio no imposible, pero al final, y no es una intuición, a ver, no sé qué queda de la intuición, pero sería como un efecto de intuición. Se produce un efecto intuición. Ganamos un nuevo punto de partida, ya no tenemos que pasar por el proceso todo el tiempo quedándonos ahí, sino que tenemos un punto de partida desde, desde el que podemos contemplar algo desde un nuevo punto de partida. Y eso ya es una... creo que se había... eh, te muteaste, creo, Javier, de nuevo, pero no sé, tal vez aprovechamos para Sí, darle no, la como veo que palabra. Gianfranco tiene la palabra pedida desde hace rato. Ok, no, Franco, adelante. Sí, gracias. Yo quisiera agradecerte, Fernando, otra vez por habernos hecho eh, notar los paralelos con los escritos de Jena. Eh, y quisiera hacerles una pregunta. Mencionaste en algún momento, no sé si entendí bien, que Hegel, algo que de hecho o sea, está en los escritos de Jena, en el escrito sobre la diferencia, por ejemplo, ¿no? Pero es así que Hegel distingue una forma de reflexión propia del entendimiento y una forma de reflexión propia de la razón, siendo la no. primera, no es así, siendo la primera aquella que se opone a lo absoluto y la segunda lo que nos permite pensar al absoluto. Voy a leer un par de pasajes del escrito sobre la diferencia. Por ejemplo, cuando empieza a hablar casi al inicio, en la primera parte, las diversas formas que aparecen en el filosofar contemporáneo, en la sección titulada aquí La reflexión como instrumento del filosofar, ¿no? Que he escrito sobre la diferencia, dice, la forma que debería tomar la necesidad de la filosofía si debiera expresarse como presupuesto proporciona el paso de la necesidad de la filosofía al instrumento del filosofar, a la reflexión como razón. Lo absoluto debe ser construido para la conciencia. Esta es la tarea de la filosofía. Pero puesto que tanto el producir como los productos de la reflexión son solo limitaciones, esto es una contradicción. Lo absoluto debe ser reflexionado, puesto. Con ello, sin embargo, no ha sido puesto, sino superado, pues al ser puesto es limitado. Entonces, la reflexión, claro, la filosofía de la reflexión en este contexto para Hegel tiene una connotación más bien negativa, porque se está refiriendo a Kant y a Schelling y a Fichte, ¿no? Una filosofía propia del entendimiento que no abarca el absoluto, sino que se mueve siempre en un marco de contraposiciones, que excluye y no que construye o incorpora a través de determinaciones, porque me escucho con eco. Eh,
Más adelante dice justamente, ¿no? La reflexión aislada, en cuanto a poner de los opuestos, sería una superación del absoluto. Ella es la facultad del ser y de la limitación. Pero como razón, la reflexión tiene referencia al absoluto, y es razón solo mediante esta referencia. La reflexión se aniquila a sí misma, a todo ser y a todo lo limitado en la medida en que se pone en referencia al absoluto. Pero al mismo tiempo, y justamente por esta referencia al absoluto, lo limitado tiene consistencia. Y sigue, ¿no? Y más adelante incluso llega a directamente distinguir la reflexión del absoluto, ¿no? Es decir, un poco está apuntando a lo paradójico que resulta considerar a la reflexión como el órgano de la filosofía, como aquello que debería servirnos para captar lo absoluto, pero que en realidad constantemente, al operar con limitaciones, huye de lo absoluto, ¿no? Nunca lo llega a alcanzar. Y me parece que esa es la limitación que él encuentra en la filosofía de Schelling y Fichte, pero no sé, en fin. Algo que no sé si es de la misma manera en la ciencia de la lógica. Claro, yo diría que Hegel no pretende huir de la reflexión o de la filosofía de la reflexión, sino más bien integrarlas al proceso histórico, ¿no? Para poder deshacer sus determinaciones y limitaciones, digamos. O sea, es parte de la razón el que ella actúe reflexivamente, como por medio del entendimiento. Claro, el problema sería, ¿no? Dejar a la reflexión fija en su régimen de dualidades y escisiones, separación Claro, sujeto-objeto, pero para que la dialéctica pueda operar, tiene que pasar por ahí, tiene que superar esos momentos. Y lo que tú comentabas muy bien, ¿no? Efectivamente, Hegel tiene en realidad algunos textos que son muy elogiosos para el entendimiento, porque es una parte del proceso. sí, Y claro. son dos lados, son dos caras del proceso del pensamiento. En realidad son como las dos caras de la razón, podría decirse, ¿no? Sí, 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 de hecho es la razón negativa y la razón positiva. Quizá, en realidad, el entendimiento podríamos decir que más que... A ver, no sé si... Se podría decir que el entendimiento más que una facultad independiente sería como la esclerosis del lado negativo de la razón. La razón tiene ¿Para dos qué? lados. Tiene un lado Claro, negativo y un lado positivo, ¿no? sí. ¿Qué le puede pasar al lado negativo? Pues que, digamos, se quede fija en una determinación, toda determinación es negación, y que no, digamos, fluidifique las oposiciones y se convierta en dialéctica, se convierta en lado, digamos, dialéctico negativo. En realidad, lo mejor es que el entendimiento no es una facultad, sino que es un lado de esta faceta de la razón. No sé si esto si es así muy ortodoxo, dicho así para Hegel, pero a veces parece que tiene Es que, textos muy elogiosos para el entendimiento. sí, sí. Es mi hipótesis, así que estoy de acuerdo con tu reflexión, completamente. Lo que sí está claro es que Ahora, colaboran, solo, es solo decir, una razón cosa. y entendimiento tienen... Claro, pero solo una cosa antes que se me olvide. En paralelo a este punto donde trata la reflexión absoluta en el escrito de la diferencia, y en paralelo la lección que cité, la de IT, no, ya no me acuerdo de memoria cómo se llama esta lección, pero que está dentro del curso Introducto en Filosofía. Hegel, cuando se las está explicando a los alumnos, termina diciendo que es la primera formulación del pensamiento pensándose a sí mismo. Y lo deja ahí. Maverick, ¿me das la palabra o hay alguien más Adelante, antes? Franco. Sí. Sí, pues no, muy interesante estas referencias. Ahora que termine esta sesión, me voy a poner a leer, a releer el escrito sobre la diferencia. En la exposición del sistema Fichte, justo ahí, claro, Hegel la critica, ¿no? El pretender alcanzar el absoluto, que expresado como la suma, literalmente la suma del yo y el no yo, la totalidad,
a partir de la reflexión, porque la reflexión, claro, lo que hace es afirmar el yo, pero luego no logra explicar cómo se va a unificar con el no yo, con lo cual no tienes la totalidad, tienes solamente una parte. Y claro, y que él tiene pues aquí expresiones bastante claras, como que la reflexión, ¿no? Lo que hace es separar, distinguir, afirmar, pero al mismo tiempo rechazar, negar, en otras palabras, mientras que la especulación es la única que realmente une, ¿no? Es decir, solamente superando a Heben la reflexión, no eliminándola, sino superándola, podemos llegar a una actividad que realmente nos conduzca a la totalidad, es decir, al absoluto realmente, ¿no? Y eso lo retoma Hegel, eso sí, en la doctrina del concepto, en este último capítulo, cuando habla de la analítica y el análisis de la síntesis, ¿no? Utilizando aparte juicio analítico y juicio sintético, ¿no? Mientras que el análisis lo que hace es generar esta división, la síntesis luego tiene que unir eso, que es justamente este paso el que Fichte no llegó a alcanzar, ¿no? Porque Fichte se habría quedado en la reflexión. Mm. Bueno, yo puedo, si nadie tiene alguna otra pregunta, a mí me gustaría abrir el melón de, bueno, la caja de Pandora del texto, el aspecto este complicadísimo, a ver si alguien me lo sabe explicar, de la Entlassung zur Natur, ¿no? ¿Por qué la idea que en principio está completa, bueno, por lo menos la idea lógica, ¿no? Porque la idea es más grande que la lógica. La idea en realidad abarca todo el sistema y la lógica no, en principio no. Bueno, excepto el método, ¿no? Que sí que parece que es transversal, pero el método es la idea a la vez. Entonces, bueno, en fin, la pregunta es, ¿por qué o de qué manera la idea se ve obligada, bueno, tampoco obligada, porque dice que es una freie Entlassung, o sea, que lo hace libremente, se ve libremente expedida hacia la naturaleza? Claro, y esto no puede ser explicado desde el punto de vista de ningún defecto que pueda tener la esfera lógica. No es que a la lógica le falte nada, porque Hegel lo recalca. O sea, la lógica está completa dentro de su esfera, no le falta nada y, sin embargo, hay una transición dialéctica, como ha ocurrido dentro de la propia lógica, pero ¿cómo ha ocurrido? ¿No? Cuando en algún capítulo pues, veíamos que la cosa no se podía pensar completamente y que faltaba todavía algún cabo del que tirar, ¿no? Ahí pasábamos a otra esfera porque hacíamos una transición dialéctica, pero ahora, ¿cómo es posible una transición dialéctica si la lógica está completa dentro de su esfera? ¿Cómo se justifica este paso a la naturaleza y a la filosofía real? A ver, esto yo creo que es lo más complicado de toda la idea absoluta. Me gustaría saber lo que pensáis vosotros. A ver, Franco, No voy a responder la pregunta, no puedo, había hecho pero ilusiones. pero voy a leer una parte que quizás aclare un poco o desanude un poco tu duda. Al final, ¿no? Me imagino que estás refiriéndote justo a la última página, en la edición de Duque, el 404, último párrafo. Voy a leer ya. Dice, en cuanto que la idea se pone, en efecto, como unidad absoluta del concepto puro y de la realidad de éste, recogiéndose, creo que a ese término te referías antes, recogiéndose con ello dentro de la inmediatez del ser, es entonces, dentro de esta forma, como totalidad, naturaleza. Y luego aclara, esta determinación no es empero un ser devenido, ni transición, tal como según lo anterior, el concepto subjetivo dentro de su totalidad viene a ser objetividad, así como también el fin subjetivo viene a ser vida. Es decir, es un proceso distinto, está diciendo, el tránsito o el camino que lleva de la subjetividad a la objetividad, lo que hemos visto en los capítulos anteriores, sí puede entenderse como una transición. Pero esto que acaba de decir ahora, que la idea absoluta es naturaleza, no es una transición.
¿Qué es? Es la pregunta, ¿no? Bueno, te dije, no iba a responder, sino iba a poner más leña al fuego. El término que usa en alemán para recogiéndose es zusammennehmen. Pero hay otro Zusammennimmt, ¿ya? Somit texto, in der Unmittelbarkeit sein, zusammennimmt. hay otro texto en el que sí que habla de transición, creo. A ver, es que no tengo la página aquí. Yo estaba leyendo la idea pura dentro de la cual se ha elevado a concepto la determinidad, o en realidad el concepto mismo es más bien liberación absoluta. Bueno, un poquito más. La frase clave es, por consiguiente, el transitar, este transitar, tiene que ser captado aquí más bien de este modo, que la idea se expide libremente a sí misma. La expresión es se expide libremente, la Freie Entlassung. Y habla de una transición a la esfera real, claro. Si quieres te digo dónde está, ¿eh? Tengo que buscarlo un Lo momentito. tengo. Ese Sí, es justo iniciando la página 405. O sea, el último párrafo del ¿Eso es texto, lo que justamente, has eso leído sí. tú? No, yo leí lo anterior. 438. 38. Mira, yo leí lo que está en la 404, es decir, la página Cuatro, anterior. sí. ¿Puedes ponerla, por favor, Fabián? Gira un poco hacia la izquierda. Claro. Yo leí esto de aquí, donde empieza el segundo párrafo de la 404, Mira, yo estoy... 253 de la edición alemana. En cuanto a que la idea pone en efecto como unidad absoluta el concepto puro total, y abajo dice, esta determinación no es empero un ser devenido ni transición, como sí pasaba en el tránsito entre subjetividad y objetividad o entre fin subjetivo y vida, ¿no? Pero más adelante tú tienes razón, en la página siguiente arriba habla de transición. Habría que ver en qué contexto. Dice, por consiguiente, el transitar tiene que ser captado aquí más bien de este modo, que la idea se expide libremente a sí misma, Eso. absolutamente segura de ella y reposado dentro de sí. Ahora, lo que yo entiendo es que en vez de hablar de transitar, tendríamos que utilizar el término expedir, ¿no? No es un tránsito, es ¿cuál es el verbo? Expedición, ¿no? ¿Cómo es? Entlassen, Entlassen, sí. licenciar, Entlassen. expedir. O sea, nadie sabe cómo Die, traducirlo. dass die Idee sich selbst frei entlässt. Exacto. Ihre Eso. absolut sicher und sich ruhend. Sí. Sí, sí, no, la verdad que no parece un tránsito al uso porque transitar es una palabra que Hegel usa mucho y aquí está haciendo malabarismos para no decirla, eso está claro. Sí, 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 sí. No es übergehen, sino es entlassen. Tiene, Michela, Se eu tenho um ¿tienes transi... en Desculpa, inglés? discharge. Discharge. Estava olhando aqui, era freely discharges itself. Vou dar uma olhada em italiano, o que que escolheram. Es Tô que, curiosa. es que, es É, que entlassen es como despedir también, ¿no? En alemán. Claro. Dar de alta. O é sea, como... liberar, dejar algo que se vaya. It is as if la logical idea abandoned itself. Claro. It is self-negation, but it is a radical self-negation in which the idea loses its own nature and it's completely other. In the other transition, I have a transition that occurs within the logical dimension. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, yo So creo it que is a aquí transition which is not a transition as the others that occurred all along the logic. But I'm curious to see the linguistic choice of the Italian translators. I'm curious. I'm gonna look and I will tell you. de todas maneras, lo que es obvio es que vamos a parar a otra esfera. La naturaleza está en la esfera real. Entonces es la lógica la que ella misma, de una manera libre, transita, no sé cómo decirlo. A ver, esto tiene transición en el sentido de que vas a otra esfera. ¿Por qué no usa transición? Porque me parece que Hegel da una connotación a la transición de un proceso necesario, forzoso, obligado, que surge de un defecto que hay en la figura anterior. Y aquí no es el caso, porque la lógica está completa en su esfera.
Entonces, yo creo que lo que está enfatizando es que es un proceso libre. Se libera, la idea lógica se libera en la naturaleza, pero se pasa a otra esfera. Com'è che você explicou a palavra absoluto em latino, Fernanda? Absuelto? Absuelto. Perfetto. O problema aqui, vou variando o idioma, é que a ideia absoluta é absoluta, é em si mesma absoluta, que tem que ser absuelta, absoluta de si mesma. Esta é a liberdade absoluta da ideia, é absuelta até de si mesma. Esse é o caráter absoluto da ideia aqui, para mim. Isso que é fundamental do caráter absoluto daquilo que está acontecendo na ideia. Nesse sentido, lembrar do significado latino da palavra que a Fernanda mencionou, para mim é fundamental. Caso contrário, não entendo o que a ideia está fazendo aqui. Pero claro, o sea, fíjate que absoluto significa absuelto de toda relación con otra cosa. Y lo que está pasando aquí es que la lógica va a salir Exato. al exterior. É El absuelta de absoluto no si va a tener mesma. exterior. É, ¿Perdón? não é mais dependente em relação a si mesma, ao seu próprio caráter lógico, pode se abandonar. É um extremo ato de liberdade da ideia. Claro, a ver, la idea no sale fuera de sí misma porque la naturaleza es la idea. Es la idea fuera de sí. La lógica No es la idea elemento do dentro ser outro, no de elemento sí. do ser outro. Pero sí que salimos fuera de la lógica. Sim, Entonces, claro, es que la idea es más grande que la lógica. Entonces, aquí la idea libremente abandona la esfera lógica y va a otra esfera. uhum. Al ir a otra esfera no sale fuera de la idea, pero es verdad que ahí la idea no está en sí misma, está fuera de sí. Y claro, algo absoluto, claro, esto es un lío, porque si la idea es absoluta, ¿a qué afuera va? Obviamente ese afuera tiene que ser también ella. Y efectivamente, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene decir que la idea está fuera de sí, en la naturaleza? Y que luego retorna a sí misma en el espíritu, ¿no? Y sobre todo, ¿qué problema había con la esfera lógica? ¿Qué había en la esfera lógica que no le podía dar a la idea como para que se quedara tranquilita ahí dentro? O sea, ¿qué deficiencia o qué falta a la esfera lógica para que tenga que hacerse no sé cómo llamarlo, cambio, transición, pero estamos cambiando de esfera, eso seguro. De la esfera lógica hemos cambiado. Y entonces, esta es mi pregunta, ¿qué falta en la lógica? Claro, la realidad, no podemos decir, está fuera de la realidad, pero ¿eso qué significa? Si todo lo But it is racional es real. the logical form is absolute, but the realization of this absolute character requires this extreme act of freedom. For me, and you are completely right, it's not the order of the idea, it's the order of the absolute idea in its logical form, which is exactly what we have at the end of the logic. Claro, esa sería una posible respuesta, ¿no? Que la lógica solamente aporta lo absoluto en la forma. Claro, é a pura forma, Solo não la tem forma. Falta el exterioridade. contenido. Tem o conteúdo das puras determinações do pensamento. Son contenido también. Sim, Entonces, sim, claro, sí, por eso, mas pero entonces, ¿qué falta? são conteúdos diferentes. É o conteúdo das puras formas de pensamento, outras coisas é o conteúdo que eu encontro na realidade, na exterioridade do espaço-tempo da filosofia da natureza, onde a ideia vai se reconhecer. Mas tem conteúdo na lógica também, mas é o conteúdo das puras formas do pensamento. Ainda falta o mundo inteiro. Ahora, este, ¿por qué esta necesidad de que la idea se expida o se retire, abandone libremente, se abandone a sí misma? No es una suerte de nuevo repliegue, porque además, si uno ve cómo continúa el párrafo, dice, por mor de esta libertad, de este renunciar, podríamos decir también libremente, por mor de esta libertad, la forma de su determinidad es en igual medida sencillamente libre. Dos puntos, la exterioridad del espacio y el tiempo.
que es Ujú. absolutamente para sí misma sin subjetividad. En la medida en que ésta se da solamente según la inmediatez abstracta del ser y en que viene captada por la conciencia, ella se da como mera objetividad y vida exterior. Pero dentro de la idea, sigue siendo ella en y para sí la totalidad del concepto y la ciencia en la que se da la relación del conocer divino para con la naturaleza. ¿Será que hemos superado en la naturaleza la diferencia sujeto-objeto ya del todo? Bueno, a ver, la fenomenología está claro que es protagonista y en la lógica, en cierta forma, la hemos superado. Pero también en la lógica aparece otra manera. Eh, hemos ido de lo subjetivo al objetivo un montón de veces en lo que llevamos de camino. Y el resultado de la idea del conocer, justo antes de entrar en la idea absoluta, era la coincidencia de sujeto-objeto. La idea es el sujeto-objeto, pero solo al final, ¿no? Y la idea, pero ¿con qué condición? Pues con la condición de que la idea teórica y la idea práctica coincidan, sean lo mismo. Y eso en el conocer no se cumple, pero en la idea sí. Entonces, en la naturaleza, ¿qué pasa? Que ya no tenemos, digamos, por qué estar ya enredados dentro de esta no coincidencia entre los lados de lo subjetivo y lo objetivo, y por eso hay un nuevo punto de partida, y por eso hay una nueva inmediatez. Es decir, un ente natural en el espacio y el tiempo, un trozo de materia, aparece como es, ya está. No hay un aspecto subjetivo y otro objetivo, como en el proceso de conocimiento, sí hay, ¿no? En el proceso de conocimiento una cosa es cómo la cosa se me aparece y el concepto que yo me hago de la cosa y luego la representación inmediata con la que yo trabajo. Mm. Sí, no sé si ya se dijo esto, pero claro, a ver, la idea es, y más o menos parafraseo, eh, dice, la idea pura, ¿verdad? Es liberación absoluta, para la cual no hay ya ninguna determinación inmediata más que no esté precisamente en el mismo sentido puesta. Dentro de esta libertad no tiene lugar, por consiguiente, ninguna transición, porque ya no hay nada más a lo cual transitar. La idea ya es todo, ya estamos en el absoluto, por lo tanto no hay nada. Por lo tanto, la única forma posible de entender un otro y que haya una ciencia de la naturaleza, sería que la idea, una vez que ha alcanzado lo absoluto, voluntariamente, libremente, se repliegue y deje aquello que puede entenderse como exterioridad como determinaciones del espacio y del tiempo. Pero ese es casi un acto generoso, magnánimo de la idea que se hace a un lado un momento, renuncia para dejar campo a que se pueda estudiar de otra manera que no sea una manera filosófica. Y ahí se entendería por qué de la idea ya no surge nada más. Ya no hay transición posible, no hay nada más que esté fuera de la idea. La idea ya tiene todo. Si queremos pensar en un otro de la idea, solamente sería en virtud del acto libre de la idea de hacerse a un lado y dejar que lo que queda se presente como si fuera otra cosa, ¿no? Como exterioridad de espacio y tiempo, que lo estudie, pues, no sé, la biología, la física, no sé si por ahí, bueno, lo último no sé, pero no sé si tiene algo de sentido esto. A ver, sí, cuadra bastante bien con el hecho de que, claro, en lenguaje teológico lo que está ocurriendo aquí es la creación del mundo. O sea, aquí tenemos la mente Sí. de Dios y de repente Dios comete la locura de crear el mundo. Sería una lectura muy teísta, ¿no? De lo que sería la creación del mundo. Permite que Claro, algo diferente de sí mismo sea. pero la creación del mundo no es una transición desde Dios a otra cosa, justamente. Es un Dios haciendo espacio Sí, a que sí, se un acto de muestre algo generosidad, más. como tú has dicho. Dios Exacto, no tendría sí. por qué haberlo hecho. Dios no necesita el mundo. Por eso es Es una locura. un renunciar voluntario y justamente enlacen es renunciar. O sí, enlacen es despedir. O sea, cuando tú Sí. despides a alguien del trabajo o cuando das de alta. Pero la forma reflexiva, sich entlassen, es renunciar.
además libremente, ¿no? Yo renuncio, me hago a un lado y entonces queda algo ahí. Pero no es porque ese algo haya surgido a partir de la idea, porque no hay nada más que pueda surgir, porque ya todo está creado, ¿no? Y en la enciclopedia, justamente en la parte respectiva, Mas, es en la enciclopedia, Hegel habla de que el objeto de la filosofía es el mismo objeto del arte y de la religión, ¿no? Una idea que también está presente en la fenomenología. Entonces, bueno, no sé. Sí, so, just one thing. Idea is completely determined in its pure form, but it is not determined in the form of its being other. A nature, as Javier was saying, is still idea, but it is yeah. idea in the form of its alterity, of its otherness. But it is still idea, and this is and what idea is doing. Nature is trying to recognize its own form within exteriority in the form of space and time. So there is still a lot of to do for idea to recognize itself in the form of its other, in the form of exteriority, which is not its pure form anymore. And it needs to do that in order to be free and absolute. That's why it needs to renounce to itself and open Sí, space for its alterity. sí, exacto. Y además eso Hegel lo vincula en más de una ocasión con la ciencia del concepto divino, ¿no? Lo menciona al final y lo ha mencionado un poco antes. Dice, en segundo lugar, esta idea es aún lógica. Está encerrada dentro del pensamiento puro. Es la ciencia solo del concepto divino. Mhm. Ujú. Claro, pero ahí hay un matiz como que falta algo. Solo del concepto divino. A ver, yo tengo una hipótesis loca, la voy a soltar. Porque hay algunas... Sí, sí, ya total. En la recta final. A mí me parece que algo tiene que faltar en la lógica. ¿Qué puede faltar en la lógica? ¿O qué puede...? Porque una de las traducciones que propone Félix Duque para Freien Lassen es licenciar, en el sentido en el que licencias a una tropa del ejército. La liberas. Sí, Ya ha sí, claro. cumplido. Mm. Y entonces, claro, te liberas porque estabas atado. O sea, en la lógica, algo todavía te ata, no te deja ser libre. Si la idea se libera, eso puede tener un sentido positivo y no negativo. Yo lo voy a traducir en el más negativo. O sea, me libero porque me sentía antes un poco encorsetado. Y entonces me libero de algo. Por ejemplo, mi compromiso con el ejército. Y ya soy libre, en la naturaleza. Vale, entonces, ¿qué me puede estar atando en la lógica todavía? Yo creo, sospecho que puede ser la forma del lenguaje. Yo creo. Porque el único medio de expresión que tiene algo tan abstracto como el pensamiento puro, ¿qué es? O sea, ¿dónde se puede expresar el pensamiento puro? Pues en un medio tan ideal como el del lenguaje. Pero claro, es que el lenguaje no está precisamente marcado por todas estas estructuras que la lógica subjetiva hemos estado superando, que si la división del juicio, que si la fijeza de los términos, de los momentos del concepto, que si incluso el término medio del silogismo, que es un tercero independiente, todas estas fijaciones que son inherentes a la estructura de la predicación y del lenguaje, la lógica está atada a ellas, porque no tiene otro medio de expresarse que en este elemento tan lleno de escisiones, de fijaciones, de cortes. Entonces, con respecto a esta limitación que la lógica no puede superar, aunque ponga en marcha la dialéctica, por supuesto, y veamos cómo las determinaciones de los nombres e incluso la propia estructura de la predicación sea torturada y sea, digamos, disuelta, aunque la dialéctica pueda fluidificar esto, lo que en ningún caso puede haber es un poder contemplar en positivo, digamos, la autorreferencia del sujeto. Yo tengo una lectura alternativa a la que has dicho. Ya, el problema con tu interpretación es que liberarnos del lenguaje nos dejaría en una posición más contemplativa que conceptual, algo que con lo que Hegel no sé si estaría de acuerdo.
A ver, ha hecho todo el esfuerzo por construir una lógica en base a las determinaciones del concepto para luego renunciar a eso y decir, bueno, pasemos nuevamente a la contemplación y a una forma de inmediatez que debería haberse superado desde Plotino. Yo creo más bien que lo que se abandona es algo que el mismo Hegel dice, la exterioridad del espacio y el tiempo. En la misma medida en que Dios no está sujeto al espacio y el tiempo. Pero eso no es lo mismo que abandonar el lenguaje conceptual, algo que yo creo que Hegel a estas alturas no podría hacer. Pero no genera tantos problemas decir lo que dejamos a un lado en tanto que es lógica, es el espacio y el tiempo, que es algo que la lógica realmente no necesita. El lenguaje sí lo necesita, porque el lenguaje está vinculado al concepto, al todo el movimiento del concepto, al silogismo, al juicio, etcétera. El juicio es lenguaje, ¿no? No a las contingencias de tal o cual lenguaje, sino a la estructura conceptual propia del lenguaje, de la lengua en general, ¿no? Eso no puede abandonar, pero lo que sí, repito, puede abandonar es la manifestación espaciotemporal, ¿no? Lo que antes llama el empirischer Stoff, justamente criticando a Kant. Y la lógica sí puede obviar eso, ¿no? Es decir, la renuncia de la idea pura, del pensamiento puro, sí puede referirse a deshacerme de lo corporal, que no es lo mismo que deshacerse del lenguaje, creo yo, ¿no? Yo lo vería más bien por ahí. Bueno, por lenguaje solamente me refiero a la estructura de la predicación. Lenguajes hay muchos, Ya. hasta el arte es un lenguaje, No, no, hasta la propia sí. naturaleza puede tener su lenguaje, ¿no? A lo mejor en la filosofía real, Hegel Pero el juicio, intenta entender la estructura sujeto-predicado y la forma del juicio la hemos dejado atrás en los primeros capítulos de la lógica subjetiva, como algo impropio, para expresar el devenir del concepto. pero Y parte sin de, ¿no? Como embargo, necesario. bueno, claro, pero el entendimiento también tiene que colaborar con la razón. Claro, la razón no puede operar sin el entendimiento. Hay una colaboración, pero hay una limitación a la vez. Bien, hemos llegado ya al término y seguramente Gianfranco querrá decir algunas palabras de cierre acerca de la sesión y en general del seminario. No, más que palabras de cierre, agradecer a los participantes y las participantes. Ha sido muy satisfactorio y muy intenso también el trabajo en estas semanas. Espero que no quede aquí, que sigamos. Ahora yo creo que podemos seguir con la filosofía real. Nada, quedemos en contacto. Nos comunicaremos y veamos cómo seguir con el proyecto. Muchísimas gracias a todos y a todas, particularmente hoy a ti, Fernanda, por la buena exposición y todas las pautas que nos has dado A para ustedes. releer el texto desde otras ópticas, también dentro y fuera del pensamiento de Hegel. Nada, estamos en contacto, cuídense mucho y ya nos vemos pronto. Chao. Igualmente, muchas gracias a todos.